Hoy vamos a hablar de un tema que puede resultar un poco incómodo. Hoy no vamos a hablar de los hijos, sino exclusivamente de los padres y de cómo la historia que los antecede, la historia que los respalda, influye positiva o negativamente en su estilo de crianza. Así que si ese tema te parece interesante, te invito a quedarte hasta el final de este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo y esto es Parental TV. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, porque usualmente, como ya lo hemos mencionado en otros videos, hablamos de los problemas de los hijos como si únicamente estuviesen situados en su interacción y en su naturaleza. Sin embargo, los padres influimos fundamental y significativamente en el comportamiento de los hijos. Pero quiero comenzar a hablar de este tema revisando la importancia de saber que todo en la vida tiene un punto de inicio. Todos comenzamos a hacer algo desde un punto de partida, desde una línea de partida. Y es que antes de ser padres hemos sido hijos. Y la relación que hemos tenido con nuestros padres, tanto la expectativa que nosotros tuvimos como la demanda que ellos lograron satisfacer en nosotros, ha marcado una serie de actitudes que hoy tenemos y que ejercemos en la crianza de nuestros hijos. Entonces, reconocer cuál es nuestro punto de partida es fundamental. Esto es como este refrán que se utiliza mucho en la historia y en la política, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, eso es algo similar. Si nosotros no conocemos y no reconocemos cuál ha sido nuestra historia parental y cuál ha sido nuestra expectativa de hijos, satisfecha o no satisfecha, pues entonces no vamos a poder identificar aquellas cosas que quizás sin darnos cuenta y siempre con la mejor intención que tenemos los padres, pero pueden estar influyendo negativamente en la crianza. Hay algo que se llama transmisión intergeneracional y la parentalidad no está exenta de esta transmisión. En psicología hablamos que muchas costumbres, valores, principios éticos, religión y una serie de costumbres se transmiten de generación en generación. Pero esto no solamente aplica para lo positivo. También los errores que quizás tus padres cometieron contigo, los estás cometiendo tú también con tus hijos. ¿Por qué? Porque los errores que cometen nuestros padres nos enseñan que hay una situación de dolor que no necesariamente atendemos y que esa herida abierta puede ser el punto de partida para repetir el patrón o para hacer exactamente lo contrario, pero realmente hay una influencia de esta herida. Y quiero profundizar en las heridas que usualmente podemos encontrar en nosotros mismos, ¿no? Porque generalmente esta respuesta automática en la cual ejercemos la parentalidad desde la herida no resuelta ocurre cuando estamos ante mucha tensión, cuando nuestros hijos han tenido un comportamiento disruptivo, cuando ha pasado algo que nos ha distorsionado todo el pensamiento que teníamos y en ese momento sale la respuesta automática, al punto que uno o a veces nuestra esposa o nuestro esposo dice: ¿por qué reaccionaste así? No era tan grande como tú reaccionaste, ¿qué pasó? Y es que en ese momento se activa la respuesta automática de esta herida que teníamos como antecedente. Y es importante entonces que seamos conscientes de qué heridas pueden haber. Y hoy día vamos a hacer dos ejercicios. En primer lugar, vamos a revisar 3 tipos de heridas comunes y también vamos a revisar 3 formas en las cuales podemos intervenir en estas heridas, porque nunca es tarde para resolver estos problemas que pueden estar afectando a nuestra parentalidad. Para hablar de las heridas, pensemos en 3 fundamentales. En primer lugar, la de visibilidad, el ser invisibles. Algunos hijos hemos sido invisibles a nuestros padres o quizás muy visibles ante ellos. Pero esta situación de no obtener el reconocimiento, de no obtener la recompensa, de no poder ser suficiente para captar la atención de nuestros padres, ya sea porque teníamos un hermano que era súper destacado o porque nuestros padres estaban inmersos en su trabajo y no podían pues echarnos un ojo a nosotros, quizás no los veíamos mucho, quizás viajaban o cualquiera haya sido el caso. Esta herida de invisibilidad a veces nosotros la replicamos en la crianza con una sobreprotección,
con estar demasiado presente o con ser de repente demasiado permisivo o permisiva con tus hijos, porque mi papá no lo fue conmigo y sé cómo duele. Pero ese también es un error y si te das cuenta, se origina de una herida no resuelta. Y este patrón que tú repites, aunque no sea lo mismo, aunque sea lo contrario, también interfiere en la conducta de tus hijos. Porque un papá o una mamá permisivo o permisiva 100%, pues evidentemente también va a ocasionar problemas de conducta en sus hijos. Entonces, hemos hablado primero de las heridas de visibilidad, cuando somos invisibles de repente o muy visibles ante nuestros padres. En segundo lugar está la herida de abandono, porque a veces hay abandono emocional cuando de repente nuestros padres tenían una distancia y como que no se interesaban por estas cosas, o toda la fase machista que ha atravesado la humanidad, que felizmente en la actualidad está disminuyendo, pero que aún persiste en algunas sociedades y en algunos grupos específicos, en los cuales dicen, mira, esos temas háblalos con tu mamá, no lo hables conmigo, ¿no? Entonces, esta sensación de abandono, que puede ser, como te digo, psicológico, emocional, pero que también puede ser abandono físico. Mi papá se fue, nos dejó, mi mamá se fue, nos dejó, y no supe más, o de repente estuvo ausente durante toda mi infancia y apareció en la adolescencia. Esas heridas de abandono nos hacen o estar demasiado presentes en la vida de los hijos, que a veces ya los sobreprotegemos al punto de hostigarlos, o de repente también abandonar o no reconocer la importancia de nuestra presencia y decir, ya pues ok, no me ve todo el día porque salgo a trabajar, pero le compro lo que quiere, le compro su PlayStation, le compro, lo llevo de viaje, o poco tiempo, pero estoy ahí, ¿no? Cuando de repente nuestros hijos requieren de una calidad distinta de presencia. La herida de abandono hace que tornemos la crianza hacia errores que podrían ocasionar una ausencia o una sobrepresencia en la vida de nuestros hijos, que también puede perjudicar su crianza. Y en tercer lugar tenemos las heridas que se originan por una sobreexigencia. Padres que han sido sumamente exigentes con sus hijos, que de repente tú llegabas con un 19 y tu papá te castigaba y te decía, ¿por qué no sacaste 20? ¿No? Con frases quizás que fueron muy lesivas, como que eres una decepción para mí, y cosas que a veces nos han herido, pero que en el tiempo hemos logrado enmascarar en nuestra vida y decir, felizmente mi padre fue exigente conmigo, porque por eso soy el profesional que soy, por eso soy un hombre de bien. Pero hay una herida de por medio quizás, y si hay una herida de por medio, al margen que el resultado haya sido positivo, esa herida tiene que curarse y que cerrarse, porque en la medida que no suceda, tú vas a ser o sobreexigente con tus hijos, o de repente sumamente poner la valla muy baja para que pasen y no tengan esta ansiedad que tú experimentabas cuando tu papá te sobreexigía mucho o tu mamá te sobreexigía mucho en determinadas circunstancias. Sanar esas tres heridas no inicia con la voluntad de sanar, sino con la voluntad de identificar cuáles tenemos. Y para eso quiero cerrar este video explicándote 3 pasos que tendríamos que hacer para ver si realmente tenemos heridas abiertas y si también tenemos la voluntad de sanarlas, porque hay que ser totalmente sincero en este proceso. Lo primero que hay que hacer es observar y ser lo más realista posible, ¿no? O sea, mi hijo, mi hija tuvo este problema de conducta y yo reaccioné así. Y observar objetivamente no solo implica hacer un autoanálisis, sino también pedir ayuda, ya sea a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, o de repente a alguien del contexto, quizás a una persona que vive también en casa. Es decir, o sea, ¿tú crees que reaccioné de una forma sobredimensionada, que no fue una reacción apropiada para el contexto? Y en función a esto, a este primer paso que es observar, pasar a un segundo paso de realizar la pregunta de ¿esta conducta o esta respuesta mía es únicamente causada por lo que la originó o de repente responde a una herida mía del pasado, algo que no he resuelto, algo que por ahí está causándome dolor aún ahora y que por eso reacciono así con mis hijos? Y si la respuesta es positiva a esta última pregunta, al tema de que efectivamente esta conducta responde a una herida, pues yo te sugiero que el tercer paso sea buscar ayuda. Buscar terapia tú mismo, porque aquí viene el tema que hemos revisado en los primeros videos del canal, que si tu hijo tiene problemas de conducta, tú lo llevas a terapia a tu hijo y a todas las terapias posibles, a todas las evaluaciones posibles, y no te das cuenta que no necesariamente el problema es él, que de repente parte del problema también eres tú. ¿Cuál sería el mito de que tú también vayas a terapia y que sanes estas heridas del pasado y que las cosas puedan mejorar para el bienestar de tu familia?
Hoy he querido compartirte ese tema que es un poco complejo y un poco duro de abordar, pero que creo que es muy necesario para que afrontemos con valentía y con objetividad la parentalidad. Creo que esto es algo muy positivo y que definitivamente va a beneficiar a tus hijos. Yo tuve un padre maravilloso, un padre que me heredó cosas muy buenas, pero estoy seguro que cometió también muchos errores y que en su momento supo reconocer sus errores y de repente pedir disculpas, pero la cantidad de aciertos que tuvo en mi vida fue tan importante que definitivamente estoy seguro de que los esfuerzos que hago por ser un buen padre están comandados por el ejemplo de lo que yo recibí y por la expectativa satisfecha. Si tuviste un caso similar, monstruo, puedes avanzar por un camino en el cual no es que no hayan errores, que no hayan heridas, siempre hay heridas, pero que de repente es más fácil gestionarlas. Pero si no te pasó lo mismo, pues con mayor razón tienes que atender tus heridas. Y mira, bajo el principio de las ciencias de la salud, de que cuando te duele algo vas al médico. Bueno, si te duele, si identificas una herida, hay que comenzar a sanarla. No te acostumbres a vivir con dolor. Eso no es saludable ni para ti ni para tus hijos. Espero que este video haya sido de utilidad y si ha sido así, si te ha gustado, compártelo, déjanos un like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, que nos ayudas mucho a difundir estos temas de crianza y parentalidad. También recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como @parental.center, que puedes escribirnos a este QR que está saliendo en pantalla, donde puedes encontrar los diferentes enlaces para que también inclusive puedas comprar pues, Parental Familia, que es un libro que estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida y que creo que está impactando en lo que nosotros esperábamos positivamente a las familias en la crianza. Yo soy Felipe Quevedo y esto es Parental TV.